Porque usted está solo en este tema, absolutamente usted, su partido está solo. Y si ustedes ven que van circulando por una carretera y que todos los demás vienen en sentido contrario, pues tienen dos opciones. O pensar que todos los demás son tontos y se han equivocado, o a lo mejor plantearse que igual se tienen que dar la vuelta. Claro, el problema, de verdad, el verdadero problema lo tienen ustedes para explicar en su partido lo que son las comarcas. Porque justo les debe de venir a algunos en Madrid para saber dónde está Teruel, como para saber lo que son las comarcas y por qué son necesarias las comarcas en Aragón. Porque, mire, aquí todos no pensamos exactamente lo mismo. Es verdad que hay matices y que cada partido político en el tema de la comarcalización, como en tantos temas, tenemos algunos matices distintos. Pero en su momento fuimos capaces, por unanimidad, de ponernos de acuerdo, dejando esos matices cada uno a un lado y llegando pues, a un acuerdo de un modelo que se entendía. Es que yo creo que, de verdad, yo no sé si es que vienen con esos prejuicios y entonces vienen siendo mal pensados, pensando que todo lo de antes se hizo mal y con no sé qué intención. ¿Ustedes por qué creen que se crearon las comarcas? Si no existieran las comarcas, y esto lo he dicho muchas veces, made in Herrero, si no existieran las comarcas, habría que inventarlas. Y yo le pregunto, imagínense, no existen las comarcas, ¿cuál sería su modelo? Juegan a veces ahí con el lenguaje diciendo no, que existan las comarcas, pero que sean prestadoras de servicios. Eso a veces, porque yo le he oído a su jefe decir aquí, se lo oí yo en la tele, una visita que hizo aquí, que claro, vino el jefe, le contaron 4 cosas, se quedó con de la misa a la media y claro, al no conocer mucho el tema o casi nada, pues entonces dijo y metió un poco la pata. Porque él habló de quitarles la carga política y administrativa, toda. No sé lo que queda entonces, si le quitamos la carga política y administrativa. Entonces no sé qué es lo que van a ser las comarcas. Luego ustedes se han desgastado intentando explicar, no, pero que existan, pero prestadoras de servicios. Pero yo, de verdad, me gustaría, no se quede la anécdota, porque a mí usted me cuenta anécdotas que yo no sé cómo lo hace, pero sabe un montón de anécdotas de cosas que suceden en las comarcas, que no sé, yo me sé otras, muchas más anécdotas que usted en positivo, alguna en negativo, pero muchas en positivo, esas no me las cuenta usted. Usted cuenta, y yo cuando me las cuenta digo, pues tiene razón, eso está mal. Y hay que buscar la solución para que eso no se haga así, por supuesto. Y ahí es donde yo creo que nos encontrará a todos. Pero así, en general, hablar mal de las comarcas porque sí, empezamos a hablar de ayuntamientos y de diputaciones. Y usted quiere que tengan cargas prestadoras de servicios, es decir, que no piensen. La gente en el territorio me parece mentira, porque usted que viene eso del Teruel profundo que le decía la señora Martínez, yo estoy convencida de que cree, si no, no estaría usted aquí, en la capacidad y en la materia gris y en la inteligencia y en la bonomía de las personas que viven en el medio rural. ¿O es que no son tan capaces como quienes viven en Zaragoza para tomar decisiones? En todo caso, más, que conocen más la realidad. Dicen, no, y que no sean incondicionados. Es decir, que no tengan capacidad de decisión. ¿Pero por qué? ¿Usted cree en la capacidad para decidir y tomar buenas decisiones, ya ve el consejero que tranquilo está, para tomar decisiones en los ayuntamientos por las personas que son concejales y concejalas? ¿En esas cree? ¿En esas cree que tienen la capacidad para tomar decisiones con un dinero incondicionado en beneficio de sus ciudadanos y que lo hacen como mejor saben y pueden? Con muchos errores también irregularidades. ¿Usted cree o no cree? Ustedes, señorías de Ciudadanos, ¿creen en la capacidad de esas personas en los municipios? Pues son las mismas, la misma capacidad que tienen para decidir en los municipios, tienen para decidir en las comarcas. La misma. Y yo no sé por qué ustedes piensan que tienen ahí no sé qué intención. Pues yo creo que la gente en general da un paso al frente porque se mete en la política local y de allí en algunos casos. No sé qué intenciones ve usted, es que yo no las veo porque igual no soy tan mal pensada, entonces yo no veo esas intenciones. ¿Por qué se meten en una comarca? Por Dios, ¿usted ha hablado con gente de todo tipo? ¿Y por qué no pueden estar ellos en las comarcas para tomar decisiones desde la proximidad? Porque Aragón necesita un modelo comarcal, se lo ha dicho el consejero, está reconocido por ley. Gracias, es que es una entidad básica en nuestra organización del territorio y si no existieran, repito, habría que inventarlas. Muchas gracias. Gracias.